Buenas tardes, Gabriela. Mucho gusto. Mi nombre es Gladys Cleman y voy a ser su facilitadora durante el curso de habilidades cognitivas. Bienvenidas al curso, bienvenidas pues a este bonito curso pues, que le va a permitir obtener conocimientos muy valiosos acerca de lo que son las habilidades cognitivas, ¿sí? Del ser humano. Entonces, pues vamos a empezar explicando un poco lo que va a ser la actividad número uno, que ya está cargada en la plataforma. Y por supuesto, en cada actividad van a estar plasmadas, va a estar cada una de las actividades va a tener su explicación, cómo va a ser la actividad, en qué consiste, qué lleva la actividad, cómo tiene que desarrollar la actividad, ¿ok? En caso de que pues no entiendan, de que hay algo que no, el contenido pues que no entiendan, o de pronto la actividad que coloque a realizar no la entienda, pues me dejan un mensaje en la plataforma y pues yo por ahí los puedo ayudar y contestar cada una de sus dudas, ¿ok? En la primera unidad pues vamos a estar hablando sobre, ahí le coloqué que van a realizar un folleto digital, ¿sí? Que van a hablar un poco sobre lo que es el cerebro triuno, los hemisferios, las inteligencias múltiples, que es básicamente lo que vamos a conversar un poquito esta tarde, ¿sí? Eh, el folleto, pues ahí también le coloqué la ponderación, le coloqué los aspectos que se van a evaluar, ¿sí? Siempre se evalúa pues lo que es el análisis del contenido, siempre debemos leer ese de qué se trata el contenido y pues analizar, interpretar ese tema que estamos conociendo un poco y dejar eso ahí plasmado en la actividad que en este caso sería el folleto digital. Lo más importante, lo más resaltante de cada uno de los puntos que allí se colocaron, ¿ok? Pues también se evalúa mucho la creatividad que tengan al momento de realizar el folleto. No es solamente realizarlo por cumplir con la actividad, copiar y pegar de internet, porque todas esas cosas a veces uno pues la nota y se evalúan. Todas esas notas, esas cosas se evalúan. Recuerden pues cuando hacemos una actividad, debemos estar dispuestos a aprender porque para eso pues nosotros nos esforzamos y hacemos lo mejor posible para darle un poquito de conocimiento a cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las habilidades cognitivas. Recuerda que ya la primera actividad está cargada en la plataforma, tiene fecha creo que es del 22 hasta el 23 de febrero. Y después de esa, que sea revisada y evaluada, se carga la siguiente actividad, ¿ok? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre lo cognitivo, ¿sí? Recuerde que hablamos sobre las habilidades cognitivas, tenemos que saber qué es lo cognitivo, ya que dice que la palabra cognitiva deriva del latín cognoscere, que significa conocer. La cognición implica muchos factores como los del pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, sí, resolución de problemas, la toma de decisiones, entre otras cosas, ¿sí? Y que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia, ¿sí? Eso es básicamente pues, lo que quiere decir lo cognitivo, lo que debemos conocer, ¿sí? Y pues que cada una de las cosas que nosotros conocemos o que nos permiten conocer, a veces se adquieren a través de la experiencia, de lo que vivimos día a día, de lo que pasamos en nuestros días, en nuestra vida cotidiana, en lo que nos permitimos también conocer, ¿sí? Por ejemplo, estamos adquiriendo algunos conocimientos sobre lo que es, lo que en este caso van a ser las inteligencias múltiples y cosas que desconocemos, ¿sí? Y pues nosotros nos permitimos conocer. Y como le acabo de decir, también se conoce a través de la experiencia de lo que vivimos en nuestros espacios educativos, en nuestro entorno, en la sociedad en el cual nos encontramos, en el mundo que nos rodea. Y pues siempre
El conocer nos permite reforzar, nos permite alimentar la parte del pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, cuando podemos ser razonables, cuando podemos conocer que estamos equivocados, cuando podemos conocer que tenemos la razón, ¿sí? Cuando pues debemos también tener esa parte de la atención, ¿sí? Cuando podemos solucionar un problema, ¿sí? Entonces todo eso pues engloba lo que es el conocer, ¿sí? Conocer lo que vivimos o lo que tenemos en nuestra vida es importante. Y pues todo eso lo hace la parte cognitiva del ser humano. Y pues todo eso tiene relación con nuestro cerebro. Es por eso que en este tema incorporamos lo que es el cerebro diurno, y pues para conocer un poquito más de lo que es el cerebro y cómo aprender o cómo aprende el ser humano, ¿sí? Entonces, también tenemos lo que son las habilidades cognitivas. Cuando se habla de habilidades cognitivas, hablamos sobre todas esas actitudes que tiene el ser humano, ¿sí? Y que todo eso es un proceso o un procedimiento que el ser humano, pues, lo cumple lo utiliza a través de lo que es la memoria, la percepción, la atención, la comprensión y el lenguaje. Eso tiene relación con lo que acabamos de leer. Simplemente que en este caso son habilidades cognitivas, es decir, todas esas habilidades, todas esas actitudes que tiene el ser humano. Y que todo esto pues lo engloba. Acá tenemos una imagen, las emociones, el lenguaje, la comprensión, el aprendizaje, el pensamiento lateral, la creatividad, el razonamiento, la evaluación, la percepción, la memoria, la anticipación, ¿sí? La autorregulación, todo esto que vemos acá, todas estas palabras, todo esto lo engloba lo que son la parte cognitiva del ser humano, ¿sí? Y cuando hablamos de cognitivo, ¿qué nos imaginamos? Nuestro cerebro, nuestro aprendizaje, lo que conocemos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un poquito sobre lo que es el cerebro y sus partes. Son importantes porque cada una de ellas tiene, cada parte tiene una función. Entonces, a veces es importante tener este conocimiento, ¿sí? De que el cerebro es nuestra maquinita. Sin él no podemos avanzar, no podemos pensar, no podemos conocer, no podemos tener ciertos pensamientos, ¿sí? Entonces, eso es importante conocer qué es cada una de sus partes y qué funciones cumple. Entonces tenemos que el cerebro es un órgano complejo que controla y regula los comportamientos, funciones y y actividades de los animales. Está formado por células nerviosas, conocidas como neuronas y células de soporte, llamadas células gliales. En el ser humano, el cerebro se encuentra dentro de la cabeza protegido por el cráneo, ¿sí? Y sin él, pues no somos nada prácticamente, ¿sí? El cerebro y el corazón son lo más importante pues que tiene el ser humano y el cuerpo, sí. Porque sin ellos pues no vivimos. Si no tenemos corazón, no vivimos. Si tenemos corazón y no tenemos cerebro, tampoco vivimos, porque estamos en un mundo que no tiene vida, ¿sí? Porque no pensamos, no hablamos, no reaccionamos, no interpretamos, no miramos, porque todo eso tiene esta conexión con todo, con nuestra vista, con nuestras actitudes, con nuestros movimientos. Cada una de esas venitas o cada una de esos que tiene el cerebro, pues es parte importante y fundamental en el proceso del ser humano. ¿Ok? Entonces acá tenemos que el cerebro tiene varias partes. Y por acá tenemos que tiene el lóbulo parietal, ¿sí? El lóbulo occipital, el cerebelo, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y la médula espinal. Más adelante, pues vamos viendo qué significan cada uno de ellos. Por ahora tenemos lo que es el cerebro triuno, ¿sí? Y esto es una teoría pues, que dice Paul Magler, que dice que el cerebro tiene tres partes.
como lo es el cerebro racional, el cerebro emocional y el cerebro reptiliano. Entonces, el cerebro racional dice que la parte más joven de nuestro cerebro triuno es el cerebro racional, también conocido como neocorteza. Vemos acá este dibujito que tiene tres partes. Hablamos del neocortés, lo límbico y lo reptiliano. Y cada uno de ellos tiene un significado, cada uno de ellos tiene una función. Cuando hablamos de los neocortés, estamos hablando de la razón, ¿sí? Ahí se encuentra la razón y cómo piensa el ser humano, ¿sí? Y cuando hablamos de lo límbico, tenemos las emociones. Todas las emociones que puede sentir el ser humano se dan a través de ahí y se manejan a través del sistema límbico, ¿sí? Y por último tenemos lo que es la parte reptiliana, que es el instinto que puede tener el ser humano. Así como los animales también tienen instinto, el ser humano lo tiene, ¿sí? Y a veces pues son muy valiosos. Digamos que en casos, el instinto de una persona puede llegar a salvar muchas cosas o puede evitar muchas cosas en la vida del ser humano, ¿ok? Entonces, volvemos acá donde dice el cerebro racional, que dice, la parte más joven de nuestro cerebro triuno es el cerebro racional, también conocido como neocortex, ¿sí? Que aquí se encuentra la corteza prefrontal, que es encargada de la planificación, anticipación, percepción del tiempo y del contexto, inhibición de acciones inadecuadas, comprensión empática. Vemos que esta parte del cerebro se encarga de la planificación, anticipación, percepción del tiempo y del contexto. Es lo que nos permite a nosotros planificarnos día a día, anticipar, ¿sí? Cosas que puedan pasar, planificar lo que vamos a hacer, tener un orden en nuestros día a día, tener una secuencia de las actividades que nosotros vamos a hacer. Y a través de todas esas actividades, de toda esa planificación, son vivencias y son experiencias que el ser humano está adquiriendo. Entonces eso le está permitiendo conocer. Y pues ahí está tienen relación con lo que estamos hablando anteriormente. ¿Okay? Y el cerebro emocional dice que el cerebro emocional o área límbica se encuentra situada justo encima del cerebro reptiliano, en el centro del sistema nervioso central, y comienza a desarrollarse desde que nace el bebé. En función de la experiencia, la composición genética y el temperamento innato del infante se conforma este cerebro emocional o sistema límbico. Las emociones. Las emociones son muy importantes y fíjense que empieza a desarrollarse desde el momento en que nace el ser humano, desde que nace el bebé. Las emociones nos permiten comunicarnos con otras personas. Fíjense que se desarrollan desde el momento en que nace el bebé. Los bebés no hablan, todavía no tienen desarrollado perfectamente su lenguaje, pero sus emociones sí. Y a través de las emociones los bebés expresan cómo a través del llanto, a través de la molestia, a través de una queja, ¿sí? Todo eso, cuando el bebé está manifestando todas esas emociones, él está expresando sus incomodidades. Cómo expresa que se siente bien, que está alegre, que está feliz a través de una sonrisa. Entonces, todo eso forma parte de las emociones del ser humano y desde dónde se desarrollan, de dónde vienen, porque desde que está desde el momento del nacimiento, pues ellos ya pueden hacer eso, los seres humanos ya pueden hacer eso, porque forman parte del cerebro. ¿Ok? Tenemos por último el cerebro reptiliano, que esta parte es conocida como el antiguo cerebro animal. Se encuentra en el tronco cerebral, justo encima del lugar en el que la médula espinal accede al cráneo, en la parte más primitiva del ser humano y comienza a desarrollarse en el útero, por lo que influye en todo lo que pueden hacer los recién nacidos: respirar, comer, dormir, despertar, llorar, orinar. Fíjense que se empieza a desarrollar desde que está en el útero, ¿sí? Miren lo importante que es esta parte del cerebro, ¿sí? La parte del cerebro reptiliano es lo que le permite al ser humano, ¿sí?
respirar, comer, dormir, despertar, orinar, les permite, ¿sí? Esta parte es como la más importante de las dos que acabamos de mencionar, porque le permite, ¿sí? Complementar o desarrollar el cerebro, que acabamos de mencionar, el cerebro emocional o el cerebro racional. Cada uno de ellos tiene sus funciones, una más importante que otra, o las tres importantísimas en el proceso o en el desarrollo del cerebro. ¿Ok? Bueno, y ahora pasamos a lo que son a los hemisferios. El cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿ok? Cada uno de ellos tiene sus funciones, cada uno de ellos nos permite ejercer funciones, cada uno de ellos nos permite tener actitudes diferentes, cada uno de ellos nos permite ser la persona pues cada persona se desarrolla de diferentes maneras. En este caso, pues el hemisferio izquierdo controla el lado derecho y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, decimos que el hemisferio izquierdo tiene las habilidades numéricas. Se desarrollan en ese lado del cerebro lo que son las habilidades numéricas, las ciencias y matemáticas, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, la objetividad, el análisis y la lógica y el razonamiento. Y del lado del hemisferio derecho tenemos lo que es la forma 3D, la música y el arte, la intuición, la creatividad, la imaginación, la subjetividad, las emociones y el razonamiento facial. Perdón, el reconocimiento facial, ¿sí? Vemos que son funciones diferentes y cada uno de ellos pues desarrolla esas funciones. En ocasiones, pues, hay algunas de estas funciones no se desarrollan en el ser humano y pues ya son problemas que presenta la persona dentro del cerebro y pues esos ya son temas y son contenidos un poco más avanzados y pues que siempre nos encontramos a fondo un poco más en el tema de la medicina, en el campo de la medicina, ¿sí? En este caso, pues nos estamos dirigiendo un poco más a la parte del aprendizaje, ¿sí? Queremos conocer cómo aprendemos, de qué manera aprendemos, entonces el cerebro cómo trabaja todo este proceso del aprendizaje. Entonces aquí estamos explicando un poco que cada hemisferio pues tiene su función en cuanto al aprendizaje, porque cada uno de ellos forma parte del aprendizaje, como son las habilidades numéricas, las ciencias matemáticas, el lenguaje escrito, nos podemos comunicar a través del lenguaje escrito, del lenguaje oral, entonces vemos que todo gira en función al aprendizaje, ¿ok? Y por último, lo que yo le había mencionado en las diapositiva pasada, tenemos la parte del cerebro, como en lo frontal, temporal, occipital, parietal, cerebelo y tallo, que fue en la primera lámina, segunda lámina que mostré. Pero acá, pues, explica un poco más de lo que consiste o lo que explica, ¿sí? Como también lo explicamos en la lámina anterior, que tiene una relación con lo que es el cerebro túnel. Entonces, la parte frontal trabaja lo que es el comportamiento social y el movimiento. En la parte temporal, la memoria, en la visión, el discurso, el comportamiento. El occipital, visión, interpretación de imágenes. El parietal, sensaciones de lectura, lenguaje. Y el cerebelo, tenemos lo que es el equilibrio y la coordinación, ¿sí? Lo que controla, pues, parte del cerebro. Y el tallo, la presión sanguínea, respiración y sudoración. Imagínense, si no tenemos tallo, ¿qué podemos tener en el cerebro? Si es lo que nos permite, es lo que nos alimenta nuestro cerebro. Con parte de la presión sanguínea, la respiración y la sudoración. ¿Sí? Bueno. Continuamos. ¿Hasta ahora alguna pregunta, Gabriela? Toma ahí. Profe, no tengo ninguna pregunta. ¿Segura? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, entonces continuamos. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la inteligencia. Recuerda que estamos haciendo pues
un pequeño, pequeño repaso, ¿sí? De lo que vas a trabajar, lo que es en la unidad número 1, en el folleto. Y van pues cada uno de estos puntos. Entonces ahora vamos a lo que es la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, decimos que la inteligencia puede entenderse como la capacidad tanto de entender o comprender como resolver problemas. Esa capacidad que tiene el ser humano de resolver algún problema en una situación difícil que se puede, ¿sí? Cuando estamos en situaciones difíciles, este, tenemos que pues resolver o ver cómo solucionamos el problema para salir adelante o para avanzar. Entonces, cuando una persona tiene esa capacidad de avanzar y de resolver, decimos que hay una inteligencia ahí, que la persona es inteligente, que la persona pues tiene esa capacidad de entender lo que está pasando, de solucionar el problema que se está presentando. Y pues la inteligencia dice que tiene algunas características, un desarrollo y varios tipos, ¿sí? Entonces, la característica, decimos que una persona es inteligente cuando tiene esa capacidad de anticipar, de construir algún tipo de conocimiento, de construir una idea, de comunicarse a través de diferentes formas. Puede ser escrita, puede ser lenguaje, puede ser a través de imágenes, puede ser a través de la música, puede ser a través del baile, ¿sí? El ser humano tiene diferentes formas de comunicarse, de cómo transmitir ese conocimiento, lo que conoce, lo que siente también las emociones. Cuando una persona sabe descifrar, establecer relaciones, ¿sí? No quiere decir que cuando no establecemos relaciones o cuando no tenemos relación con ninguna persona o de repente no tenemos un entorno social en el cual tenemos muchas relaciones con otras personas, no quiere decir que no seamos inteligentes, pero esto también forma parte de lo que es la inteligencia, tener esa capacidad de tener una conversación con alguien que de pronto no conoces o establecer algún contacto con alguna persona que requiera tu ayuda o que tú requieras ayuda a esa persona, ¿sí? Esa capacidad de compartir o de socializar, eso también forma parte de la inteligencia del ser humano. ¿Cómo hago yo para llegar a una persona que de pronto no conozco o para que la persona no me tome mal mis intenciones o no piense que vengo en mal plan, sí, o que de pronto la quiero ayudar? Entonces, todo eso nos hace pensar, nos hace dar ideas y por eso es que decimos que forma parte de las características de la inteligencia, ¿ok? Y en el desarrollo, pues dice que el desarrollo de la inteligencia humana es estudiado por la pedagogía. Fíjense, por la pedagogía, en base a diversos factores determinantes de su progresivo conocimiento, como son factores genéticos, preposiciones hereditarias y facilidades innatas hacia algún tipo de inteligencia. Factores ambientales, elementos vitales en el crecimiento del individuo, sobre todo en sus etapas tempranas, como son la nutrición, el entorno familiar adecuado, el acceso a la educación formal y la motivación hacia el aprendizaje. Fíjense que a veces escuchamos cosas que decimos, no, pero, o sea, hay cosas que de repente escuchamos, que las personas dicen y nos parecen absurdas, pero miren la relación que tienen. Tienen relación con la parte hereditaria, ¿sí? Con la parte, con los factores genéticos, ¿sí? Entonces, la inteligencia también se hereda, por decirlo así, ¿sí? Tenemos padres muy inteligentes, tenemos padres que tienen su cerebro muy desarrollado, que tienen un conocimiento increíble, que de repente le colocas una hoja de papel y te arma un árbol, una cosa. Entonces, eso es una creatividad que tiene el ser humano y que no todos podemos usar de eso, ¿sí? Y que de pronto hay gente que es creativa pero no lo conoce o no lo sabe o tiene esa parte un poco dormida, necesita ser motivada para aceptar esa parte creativa que tiene el ser humano o ese conocimiento o esa habilidad para hacer cualquier cosa, ¿sí? Hay muchas personas que tienen habilidades, tienen virtudes importantísimas y de pronto no las conocen o no están desarrolladas, ¿sí? Entonces, la inteligencia también se puede heredar.
¿sí? Y también pues dice que son factores ambientales, elementos vitales en el crecimiento del individuo. Todo esto influye la familia, el entorno en el cual el niño se desenvuelve, la sociedad en el cual el niño se encuentra, toda esa motivación que puede dar la familia, la escuela, los amigos, ¿sí? Todo ese entorno, cada uno de los eh, donde el ser humano se encuentre, puede influir en la inteligencia del ser humano. La motivación es muy importante para el aprendizaje, ¿sí? Vemos que hay personas que son muy inteligentes, pero en el fondo no están motivados a nada. No tienen algún fin, no tienen algún propósito en su vida. Entonces, todo eso está ahí guardadito, tranquilito, sin, y no le sacan provecho a toda esa inteligencia, todo eso que tiene el ser humano, ¿ok? Y por último tenemos los tipos de inteligencia, que tenemos lo lingüístico verbal, lo numérico, lo espacial, lo físico, lo emocional y social. Todos estos tipos de inteligencia están relacionados con las inteligencias múltiples, ¿sí? Que hay muchas inteligencias múltiples y cada uno de ellos tiene su función, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Bueno, las inteligencias múltiples es una teoría que tiene el autor Gardner, quien lo publicó en el año 1983. Es el profesor Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, especializado en análisis de las capacidades cognitivas. Él crea y nombra cada una de estas inteligencias que tiene el ser humano. Cada una de ellas es diferente y cada una de ellas pues la desarrollan unas personas más que otras, pero todos los seres humanos tenemos estas inteligencias y que debemos conocerlas porque es importante desarrollarlas, ¿sí? Por ejemplo, él nombra que una de las inteligencias es lo sinestésico corporal. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de que la persona tenga de moverse, de realizar algún deporte, de realizar algún ejercicio, ¿sí? Vemos acá un muñequito que juega tenis, ¿sí? Esa capacidad que tiene de jugar, de practicar ese deporte, de realizar el movimiento de correr a un lado a otro para poder golpear la pelota y poder pasar al otro lado. Sí, todas esas son habilidades que tiene el ser humano y forman parte de las inteligencias. ¿Por qué? Porque yo pienso, si la pelota viene para este lado, ¿cómo hago para que no pase para mi lado? ¿Cómo hago para que no toque mi cancha? ¿Cómo hago para que no toque, para yo poder ganar mi juego? Todo eso forma parte de la inteligencia. Ahí está el pensamiento, ahí la persona está utilizando la lógica, ahí la persona está pensando, razonando, analizando cómo hacer para ganar el juego. Entonces, todo eso tiene relación con las inteligencias, ¿sí? La parte interpersonal, cómo me veo a mí misma, cómo me valoro a mí misma, ¿sí? Lo lógico matemático, hay personas que tienen una virtud y una habilidad increíble para los números, ¿sí? Y no todo el mundo goza de eso, no todo el mundo tiene esa inteligencia. ¿Que podemos resolver? Sí, tenemos la capacidad de resolver un ejercicio de matemáticas. Si me lo explican perfectamente, sí, tengo la capacidad de hacerlo. Pero no todos tienen la capacidad de resolverlo de una manera tan fácil como otras personas, ¿sí? Otro sería el interpersonal, la capacidad pues que tenemos de tener relación, ¿sí? Con otras personas y ya eso pues lo comenté un poquito en la lámina pasada. La naturalista, hay personas que tienen un amor increíble por la naturaleza, tanto por las plantas, tanto por los animales, tanto por el amor que le dedican a su jardín todos los días. Eso también es parte de la inteligencia. ¿Por qué? Porque le hablamos a nuestros árboles más queridos, le hablamos a las flores que queremos que se ilumine cada mañana, que no se vea triste, porque pensamos cómo hago para que no muera la flor que me regalaron, qué tierra le pongo, cada qué tiempo le coloco agua. Todo eso es parte de la inteligencia. Fíjense que todo eso forma parte del pensamiento, de cómo hacemos, de cómo podemos interpretar cada una de estas inteligencias que nombra Gardner en su teoría, ¿sí? La inteligencia espacial, la capacidad que tiene la persona de crear, de dibujar, ¿sí? De repente me pongo a pensar y mi creatividad se eleva demasiado.
puedo crear, si veo un dibujo que me gusta, yo lo puedo cambiar, lo puedo mejorar, ¿sí? O de pronto lo dejo así, pero le cambio los colores y me parece que este se ve mejor que este. Todo esto forma parte de la inteligencia. Y por último, la parte lingüística, que es pues no, por último no. Por último tenemos lo musical. La parte lingüística, que pues la capacidad de comunicarnos con los demás. Y yo les he mencionado, nos comunicamos a través del lenguaje escrito, del lenguaje oral, del lenguaje corporal, porque también nos comunicamos con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos, ¿ok? Y la parte de las inteligencias musical. ¿Piensan ustedes o piensas tú, Gabriela, que para ser músico o para desarrollar algún tipo de instrumento, para tocar algún tipo de instrumento, hay que ser inteligentes? Sí, hay que tener mucho pensamiento, bastante. ¿Por qué? Porque tenemos esa habilidad de tocar un instrumento, de aprendernos las notas, de pronto tocarlas sin ver un cuaderno, de tener un oído para la melodía, de pronto para crear canciones, para escribir una letra de una canción que tanto me gusta, de pronto con todas las experiencias que tengo día a día, yo puedo crear una canción. Y eso es parte de las inteligencias múltiples. Y forma parte de la inteligencia musical, ¿sí? Entonces, cada una de estas inteligencias de las que habla Garner son importantes y si nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar todo el contenido, específicamente cada una de estas inteligencias como la describe Garner, nos damos cuenta que es verdad todo lo que él menciona en su teoría, ¿sí? Porque es lo que vivimos día a día, es lo que forma parte de nuestra experiencia, es lo que notamos en otras personas, es lo que vemos en nosotros, es lo que vemos en nuestros familiares. Entonces, te invito a que, o los invito a que profundicen un poco más este tema sobre lo que son las inteligencias múltiples, analicen todo este contenido del cual, hemos estado trabajando, conversando un poco esta tarde.